El libro de Hebreos, como les decía hace un momento, es un libro bastante denso teológicamente, es complejo. Pero en medio de su complejidad, hermanos, el mensaje es inconfundible, el mensaje es preciso, es claro, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. No se sabe exactamente quién escribió el libro de Hebreos, hay muchas opiniones, pero al final no se puede decir con absoluta certeza quién lo escribió. No se sabe exactamente también quiénes eran los receptores, pero sí sabemos que eran hebreos, obviamente, por eso se llama Hebreos. Y por el tema nosotros podemos percibir que era gente que estaba en peligro. Habían dos cosas en particular que estaban amenazando a los hebreos. Por un lado era el peligro de la apostasía, es decir, el peligro de que después de haber conocido de una manera tan real, de una manera tan gloriosa, el Evangelio, la palabra de Dios, a Cristo, ellos se le dieran la vuelta a esa verdad. Eso es apostasía. Se volvieran enemigos del Evangelio. Ese era el primer peligro, el peligro de la apostasía. Y ustedes lo van a ver a medida que avancemos, y los que conocen el libro pues están conscientes de eso, el peligro de la apostasía, que es un peligro que nos acecha a nosotros también. Es un peligro que es tangible, es real entre nosotros. ¿Cuánta gente en nuestras iglesias, hermano, ha sido tan cercana a la verdad, cercana al Evangelio, cercana a los hermanos, cercana a los pastores, y ahora son enemigos del Evangelio, son enemigos de la iglesia, son enemigos de la verdad? Ese es un peligro latente siempre. El segundo peligro que estaban enfrentando los hebreos era el peligro de la cobardía, el temor, de echarse para atrás, no necesariamente por apostasía, sino porque estaban siendo perseguidos. Era una iglesia muy afligida, la iglesia de los hebreos, una iglesia en persecución. Así que ellos necesitaban tener un concepto bien claro y amonestaciones bien precisas respecto al valor de lo que ellos tenían, para no caer en la apostasía por un lado, y para no volverse hacia atrás por el miedo y por la persecución. Así que el escritor del libro de Hebreos pues no solamente explica cuán grande es la salvación que tenemos, pero también nos invita a caminar por fe. Ustedes saben que el capítulo más precioso, digamos, más amplio sobre la fe está en el libro de Hebreos. Y hablaremos de eso más adelante, sobre lo que es una vida de fe, lo que es caminar en fe en medio de estas circunstancias y estos peligros. Muy bien, en el capítulo número 2 ya el escritor ha venido argumentando acerca de su tema, hasta que llega a este momento, en el capítulo 2, verso 1, una de las primeras amonestaciones, o la primera amonestación, después de su discurso en el capítulo 1, en el capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí le está anticipando eso que les estoy mencionando, el peligro de deslizarse, el peligro de caer, de resbalar. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, él está apelando a la experiencia de los antepasados y está diciendo que si la palabra dicha por medio de los ángeles en el pasado fue firme, y las transgresiones y las desobediencias recibieron retribución en el pasado, entonces nos confronta y nos dice: ¿cómo vamos a escapar nosotros si
descuidamos una salvación tan grande. Y de eso se trata el libro, hermanos, de explicarnos cuán grande es nuestra salvación. Uno lee el libro de Hebreos y es como subir a los Alpes, como subir a una enorme montaña en donde uno puede contemplar cuán grande es la salvación que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado. Y Él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muy bien, lo que nos va a ocupar ahora, hermanos, en los minutos que nos quedan, es hablar sobre este concepto, sobre esta verdad, sobre esta realidad, de que nuestra salvación es una salvación muy, muy grande. Primero, es una salvación muy grande por causa de su autor, nuestro Señor Jesucristo. Es una salvación muy, muy grande por la manera en que Dios nos la ha transmitido a través de la historia. Es una salvación muy grande por lo superior, por lo excelente, por lo magnífico, porque es perfecta, una salvación perfecta. Y de eso se ocupa el libro de Hebreos, hermanos, de hablarnos del autor de esta salvación. Es el autor de nuestra salvación. En el versículo número 10, por ejemplo, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor de la salvación. Eso, hermanos, hace grande nuestra salvación. Porque nuestro Salvador es grande. El autor de nuestra salvación. Él es el autor de nuestra salvación y es el autor y el consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente con eso comienza el libro. Vean ustedes en el capítulo número 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios ha hablado muchas veces, dice el profeta, o dice el apóstol, muchas veces a los padres, por los profetas, de muchas maneras, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y luego comienza a describir al Hijo, el autor de nuestra salvación. Y nos dice que Él es el heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Es el autor de nuestra salvación. Dios nos ha hablado por los profetas de muchas maneras en otro tiempo, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el autor de nuestra salvación, el heredero de todo, el creador del universo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, hermanos, Hebreo nos está diciendo que es Dios, Dios mismo. Este pasaje, hermano, es paralelo al que leímos con el pastor Lozano. Siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó. Se despojó de su gloria. No se despojó de su divinidad, porque eso es imposible. Dios no puede dejar de ser Dios. Jesucristo nunca dejó de ser Dios, pero se despojó de su gloria. Se despojó de hacer uso de sus atributos para enfrentar el pecado. En algún momento Él manifestó sus atributos, pero no lo hizo para hacer las cosas de una manera tramposa, por así decirlo. En otras palabras, Él no vino disfrazado de hombre. Él era un hombre verdadero, pero era Dios. Dios, despojado.
de su gloria. Pero Dios. Este pasaje es paralelo a este pasaje, pero es paralelo también a lo que Juan dice en el capítulo 1 del Evangelio, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, dice, y las tinieblas no pudieron contra Él. Y aquel Verbo se hizo carne. Él es el autor de nuestra salvación, el Verbo. Dios hecho carne. El apóstol Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El misterio de la piedad es que no existe piedad más grande. De hecho, no existe piedad en el universo, sino la piedad de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay manera en que nosotros podamos aspirar a la piedad, si no es por la piedad de nuestro Señor Jesucristo. Y el misterio de la piedad, el misterio de la existencia de la iglesia, el misterio de la existencia de la posibilidad de ser salvos, es que Dios fue manifestado en carne. Así que el apóstol, el escritor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos algo tan grande? ¿Cómo nosotros podemos escapar? Si los antiguos recibieron justa retribución por su desobediencia, por su rebelión, por su transgresión, cuando les habló Moisés y a por medio de los ángeles les dio la ley, ¿cómo escaparemos nosotros? Si el mismo Hijo de Dios, Dios mismo, Dios manifestado en carne. Pero cuando hablamos, hermano, del Señor Jesucristo y hablamos de su divinidad y hablamos de la salvación, no estamos hablando solamente de Dios, estamos hablando de un hombre también. Porque Dios manifestado en carne. Dios que se despojó de su gloria. Y se hizo siervo, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo hombre, es Dios hombre, es el Dios encarnado. No estamos hablando solamente de Dios, estamos hablando de un hombre. Claro, uno escucha, hermano, a lo largo de la vida uno escucha muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de las que el Señor hace y todas son maravillosas. Pero no puedo olvidar la historia de un hombre al que conocí porque me transportó en una ocasión y tuvimos oportunidad de conversar un buen rato. De una vida pagana y de ignorancia total del evangelio, de materialismo, y que de repente cayó en la desgracia, se enfermó, su mujer lo abandonó, lo dejó con un niño, perdió su negocio, lo perdió absolutamente todo. Y en aquella condición, en aquel estado de enfermedad, de depresión, de pobreza, él acudió a Dios, al cual nunca había buscado, pero no sabía cómo buscar a Dios. Y se acordó que habían predicadores en la radio y comenzó a escuchar en la radio. Y se acordó que existía un libro que se llamaba la Biblia y comenzó a leer la Biblia y no la entendía. Y de repente escuchó a un predicador en la radio. No voy a mencionar el nombre del predicador, hermano, pero es un predicador que no predica el evangelio. Y lo curioso es, y es muy, muy famoso mundialmente. Lo curioso es que cuando él escuchó a este predicador dijo, este hombre no está predicando la Biblia. Y el pasaje que impactó su vida sin tener ningún conocimiento es este pasaje que dice, y el Verbo fue hecho carne. Aquello quedó en su mente. ¿Qué significa el Verbo fue hecho carne? Y así fue como conoció al Señor Jesucristo. El Verbo fue hecho carne. Dios manifestado en carne. De hecho, el libro de Hebreos, hermano,
se ocupa de eso. En el capítulo 2, escuchen lo que dice en el verso 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El mundo del cual estamos hablando es el mundo de gloria sin pecado. El mundo que Dios no sujetó a los ángeles, el mundo que Dios le prometió al Señor Jesucristo cuando le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces él dice, no sujetó a los ángeles ese mundo venidero del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites, que es el Salmo 8, que también lo leímos. Y cuando el Salmo 8 pregunta, ¿qué es el hombre? Está refiriéndose, hermano, a Adán y a la raza humana. Y en el verso número 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de sus manos, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, el autor de Hebreos está diciendo, si Dios le prometió al hombre sujetarle todas las cosas, ¿dónde está esa sujeción? Porque este mundo está en caos. Los hombres no pueden sujetar todas las cosas. Y la respuesta en el verso 9 a esa pregunta es, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesucristo, el hombre que hizo lo que ningún otro hombre ha podido hacer. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles y que es mayor que los ángeles, pero que fue hecho menor que los ángeles. A Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, Él es el redentor de esa creación que el hombre perdió, que se corrompió por causa del hombre. Él es el autor de nuestra salvación, el redentor, no solamente de nuestras almas, de la creación entera. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso dice el verso 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nosotros tengamos en poco algo tan grande, cuyo autor, nuestro Señor Jesucristo, es Dios y es hombre. Y es superior a los profetas, porque Dios habló por los profetas en tiempos pasados, de muchas maneras a nuestros padres, pero ahora nos habla por el Hijo. Él es superior a los profetas. Y luego también el escritor de Hebreos dice, Él es superior a los ángeles. Porque los judíos, los hebreos, hermanos, eran, claro, admiradores de los ángeles. Y los ángeles ocupaban un lugar primordial en la teología y en la vida y en la historia de los hebreos. Porque fue a través de ángeles que Dios dio la ley. Fue Moisés, por supuesto. Pero acá dice, hermanos, acá lo dice en el verso número 3. Perdón. En el verso número 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, por supuesto los ángeles no eran los predicadores, los ángeles fueron los asistentes, digamos, de Moisés. Dios le dio la ley a Moisés y aquella ley, hermano, fue entregada por medio de los ángeles, dice. Pero si esa ley que fue dada por medio de los ángeles fue firme, o sea, los hebreos tenían una gran admiración por los ángeles, pero el escritor de Hebreos dice, el autor de nuestra salvación es superior a los ángeles, es superior a los profetas. Los profetas son admirables. Moisés era admirable, Elías era admirable, David era admirable, pero Él es superior a esos profetas. Los ángeles son gloriosos, pero Él es superior a los ángeles. Y en su argumento, el escritor de Hebreos nos habla de personajes como Moisés en el capítulo número 3. Dice en el verso número 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por tanto, de mayor gloria que Moisés es estimado
digno por cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. En otras palabras, Jesucristo es mayor que Moisés. Hermanos, los hebreos nunca pudieron entender eso, por eso lo mataron. Porque ellos consideraban que Jesucristo era un blasfemo. Ellos consideraban que Jesucristo estaba tratando de usurpar un lugar que no le correspondía, pero él era mayor que Moisés y ellos nunca lo entendieron. Era mayor que los ángeles y nunca lo entendieron. Mayor que los profetas y no lo comprendieron. Y por eso descuidaron esta salvación tan grande. No comprendieron la grandeza de su Salvador. No comprendieron, hermanos, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre los profetas, sobre Moisés, sobre Josué. Josué les dio el reposo de la tierra prometida, pero este Salvador nos ofrece un reposo infinitamente más grande. No nos ofrece simplemente el reposo del consuelo o la fortaleza o la ayuda en nuestras angustias, que también lo hace. Pero nos ofrece un reposo eterno. Es mayor, es superior. Por su divinidad, por su encarnación, por su naturaleza, por su misión. Es superior, mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que el sumo sacerdote Aarón. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? De eso se trata el libro de Hebreos. Cuando ustedes lean el libro de Hebreos, hermano, léanlo con esa visión y esa mentalidad. Él está explicándonos cuán grande es nuestra salvación. Ahora, en segundo lugar, esta salvación es grande por causa, o más bien, sí, por el motivo por la forma, o más bien por la forma en que Dios nos ha transmitido este mensaje. Este es un libro, hermanos, extraordinariamente sublime, maravilloso. No solo por su contenido es supremo, por supuesto. Su estructura. Literariamente la Biblia, hermano, no tiene comparación. No tiene superior. No importa cuán grandes sean los poetas, y tenemos muchos poetas sublimes, ¿no?, en esta tierra, o los escritores, pero literariamente la Biblia es una obra magnífica de arte, extraordinaria. Y la Biblia nos llegó a nosotros, hermanos, a través de un proceso histórico también extraordinario. La Biblia no cayó del cielo, como dicen los mormones, por ejemplo, que recibieron sus escrituras, ¿no? No es una revelación súbita dada a un hombre. La Biblia es un proceso histórico que nos llegó a través de muchos hombres, por lo menos 40 individuos diferentes en naciones diferentes, circunstancias diferentes, profesiones diferentes, grados de educación diferentes, absolutamente todo, hermano, era diferente, en épocas diferentes. Fueron hombres inspirados por Dios para que hoy nosotros tengamos la Escritura. De eso es lo que comienza hablando el libro de Hebreos, cuando dice Dios, en el verso 1, capítulo 1, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Está hablando de un proceso histórico, ¿no? En otro tiempo, muchas veces, de muchas maneras, por los profetas, ha hablado. Y luego lo que leímos en el capítulo 2, verso 2, dice que la palabra dicha por medio de los ángeles. Dios también ha hablado a través de los ángeles. O ha usado a los ángeles como
mediadores, digamos, en un cierto sentido, para traernos la palabra, la ley específicamente. En el versículo número 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, el mismo Señor Jesucristo, hermanos, nos trajo el Evangelio? Él es el Verbo encarnado. Dice, fue anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Los que oyeron fueron los apóstoles, por supuesto. Los que oyeron a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Juan dice en el capítulo 1. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos y contemplamos tocante al verbo vida, nosotros lo vimos. Con nuestras manos lo tocamos, con los oídos, lo oímos, lo vimos. Eso os anunciamos, dice Juan. Pedro dice, nosotros lo vimos, nosotros escuchamos la voz en el Monte Santo. Nosotros no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros lo vimos, dice Pedro. Lo vimos y lo escuchamos. Escuchamos la voz venida del cielo. Además tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha en lugar oscuro. Tenemos a los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles que lo vieron, lo oyeron y nos dan testimonio. Y todos inspirados por el Espíritu Santo. Los ángeles, los profetas, Moisés, los apóstoles. Y por supuesto, hermanos, el mensajero supremo, nuestro Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, nosotros no tenemos solamente un libro. Nosotros tenemos al autor de este libro. Y tenemos a la encarnación misma de este libro en la persona del Señor Jesucristo. El cumplimiento de todo lo que este libro dice en la persona del Señor Jesucristo. Y tenemos el Espíritu Santo que nos da testimonio en nuestros corazones de que esta es la verdad. Y Dios sigue hablando hoy. Dice, si oyereis hoy su voz. Es decir, Dios sigue hablando a través de esta palabra. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra es palabra que permanece para siempre. Sécase la flor. Marchítase la hierba, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, ¿cómo vamos a descuidar nosotros algo tan grande, tan maravilloso? ¿Cómo vamos a descuidar nosotros la Escritura? ¿Cómo vamos a descuidar lo que Dios ha dicho? Dios ha hablado. Hace un momento conversábamos con un hermano y de un filósofo incrédulo que fue impactado por una frase: Dios ha hablado. Y ese filósofo dijo: Dios ha hablado. Si Dios ha hablado, yo quiero saber qué dijo. Y si Él ha hablado, Él tuvo que haber dicho algo que es muy importante. Por supuesto que es muy importante. Es muy importante. No podemos descuidarlo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios ha hablado. Dios es un Dios que habla. Hermanos, Él habla. Él comenzó hablando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo, Él habló por su palabra. Todo lo que existe, hermanos, es por su palabra. Vean el verso número 3, dice, capítulo 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Su palabra sustenta todas las cosas. Todo existe, hermanos, por la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo sustenta. En Él fueron creadas todas las cosas, dice Colosenses, y por Él subsisten. Y Él es la palabra. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante para nosotros. Por eso es que el centro de nuestra adoración, hermano, es la predicación de la palabra, fielmente predicada. La palabra que nosotros tenemos de parte de Dios es vida.
El Señor dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Los judíos no entendieron eso, hermano. Los hebreos estaban en el peligro de menospreciar esto, como lo despreciaron en los días del Señor Jesucristo. Se ofendieron con la palabra que Cristo hablaba. Le dicen, Señor, ¿tú sabes que se ofendieron los fariseos con la palabra que tú hablaste? Claro que se ofendían. Y lo abandonaron. El Señor le dice a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo escaparemos nosotros, hermanos, si descuidamos al autor que nos ha hablado por estos mensajeros gloriosos a través de la historia? Y sigue hablando a nosotros. Sigue hablando a través de esta palabra. De esta palabra, mientras nosotros la leemos, mientras nosotros oramos en ella, con ella, por ella, mientras nosotros la escuchamos predicada, porque el Señor así lo estableció, que su palabra sea predicada. No podemos descuidar nuestra salvación y por lo mismo no podemos descuidar la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, hermanos, nuestra salvación es muy grande no solo por su autor, no solo por la manera en que Él nos la ha transmitido, por la grandeza de su autor y por la grandeza de sus mensajeros, pero también nuestra salvación es muy grande porque es excelente, es superior. No hay otro camino, es perfecta. Hay un verbo que se repite constantemente a lo largo del libro de Hebreos. Un verbo en griego, que ustedes saben que las palabritas griegas a veces tienen significados que no se pueden expresar plenamente en español, porque el concepto es más complejo, ¿no?, de lo que nosotros podemos captar o expresar en nuestro idioma. Y por eso es que a veces es bueno conocer ciertos términos o por lo menos saber que están ahí esos términos. Y en este caso es el término kreiton. Kreiton es una palabra que se repite, griega en hebreo, se repite varias veces en momentos críticos de su argumento. Y esa palabra significa superior. Tiene ese sentido, tiene esa acepción, superior, mejor, más excelente, perfecta. Por ejemplo, en el verso número 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Superior a los ángeles. Porque, por supuesto, el hecho de ser superior, entonces, hace que su nombre sea más excelente que el de los ángeles. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí se usa ese término y se usa repetidamente para denotar, hermanos, que esta es una salvación superior. Es superior a cualquier religión, a cualquier filosofía, a cualquier concepto, a cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer, a cualquier sistema ceremonial, a cualquier ritual religioso. Es superior. Es algo que no tiene comparación. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No uno de los caminos. Él es el camino, la verdad. Él es la verdad. Él es la vida, porque es superior. Aquí en el verso número 4 dice, hecho tanto más superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vengan al capítulo 7, por favor. Verso 18. Aquí está hablando acerca del sistema antiguo testamentario de la ley y del sacerdocio arónico, sacerdocio de Israel, y dice lo siguiente: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia,
pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Noten ese término, ese énfasis, mejor esperanza. ¿Pero qué es lo que está diciendo aquí, hermanos, el escritor? Está diciendo que el mandamiento anterior queda abrogado, o sea, el sistema ceremonial para acercarse a Dios, el sistema para acercarse a Dios, basado en la ceremonia de la ley del Antiguo Testamento, queda abrogado, dice. ¿Por qué? A causa de su debilidad e ineficacia. Interesantemente, hermanos, era un sistema establecido por Dios. Dios fue el que estableció ese sistema. Pero aquí está diciendo el escritor que era débil y era ineficaz. Eso, hermanos, ese era un problema para los hebreos, porque los hebreos por siglos habían vivido bajo ese sistema. Por siglos ellos se habían acercado a Dios bajo ese sistema. Y ahora se los estaban quitando. Pero el lector de Hebreos les dice, sí, está bien. O sea, renuncien a eso. Pero ¿cómo vamos a renunciar a eso? Es nuestra vida, es nuestra tradición, es nuestra religión, es la manera que nos acercamos a Dios. Pero es que hay algo mejor, les está diciendo el escritor de Hebreos. Hay algo mejor. Pero era muy difícil. Es muy difícil desarraigarse a aquello a lo que uno se acostumbra, ¿no? Hermano, hay cosas que son adictivas. Los que han sido aquí pentecostales, por ejemplo, saben lo adictivo que es levantar las manos y moverse y escuchar el ritmo y los tambores. Son cosas adictivas. Pero el autor les dice, hay algo mejor. Jesucristo heredó un nombre más excelente. Es superior a los ángeles. Oh, pero los ángeles. ¿Qué puede haber más grande que los ángeles? Jesucristo es superior a los ángeles. Heredó un nombre más excelente. Pero ¿qué puede haber superior que el templo y los sacerdotes? Hay algo superior. Aquello es débil, ineficaz. Dios lo estableció para cuando llegara el momento de la perfección. Pero ellos no lo vieron, hermanos. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. No comprendieron. Descuidaron una salvación tan grande. La descuidaron. No se dieron cuenta. Vean el capítulo 8, verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Qué versículo más precioso, ¿no? Debería existir un himno sobre eso. A ver si alguien aquí lo hace. Qué cosa más maravillosa, hermanos. Miren lo que está diciendo. Ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Todo es mejor, superior. No podemos descuidar esto. Esto es lo que el escritor de Hebreos está tratando de decirle a estos hebreos, hermanos, que están embotados, están cegados, tienen un velo sobre sus ojos, el velo de la religión, el velo de la tradición, el velo del miedo a los hombres. No pueden ver. Y el escritor de Hebreos les dice, ciertamente Dios ha hablado muchas veces por los profetas, pero aquí hay alguien más grande que los profetas. Dios ha hablado muchas veces a través de los ángeles, pero aquí hay alguien más grande que los ángeles. Dios nos habló a través de Moisés, pero aquí hay alguien más grande que Moisés. Josué llevó al pueblo a la tierra prometida, al reposo de la tierra prometida, pero aquí hay un reposo más grande, un Josué más grande. El sumo sacerdote los acercaba a ustedes a Dios, a Aarón, pero aquí hay un sacerdote más grande. Aquel pacto es un pacto histórico que convirtió a Israel en el pueblo de Dios, pero por un tiempo, porque ahora Dios tiene un mejor pueblo, una mejor nación que la nación de Israel, un mejor sacerdocio, un mejor pacto, mejores promesas.
capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Se necesitaban un mejor sacrificio que el de los toros y de los machos cabríos. Hermanos, se derramaron toneladas de sangre en el Antiguo Testamento, pero toneladas de sangre, y se mataron miles y miles de corderos y de machos cabríos y de toros, y ninguno pudo quitar el pecado. Vean el capítulo 10. Verso 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede, dice. Nunca. Verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios de una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Por qué? Porque esto último es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, superior. Porque aquello era débil e ineficaz, no podía quitar los pecados. Y dice el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento, hermano, no había donde sentarse? El sacerdote no podía sentarse, nunca. Ellos llegaban y tenían que ofrecer sus sacrificios y hacer su ritual, no podían sentarse. Lo cual era una manera de anunciar figuradamente que siempre tenían que estar actuando, para ver si lo lograban. Estar derramando sangre, estar matando corderos, estar matando machos cabríos, estar haciendo el ritual, estar haciendo la ceremonia, estar siempre dependiendo. No podían sentarse. Pero Cristo se sentó, ofreció el sacrificio y se sentó a la diestra del Padre. Porque Él realizó un sacrificio perfecto, superior. Tiene un nombre superior. Es superior a los profetas, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Aarón. Ofreció un mejor sacrificio sobre mejores promesas para un mejor pacto. Y nos brinda con eso. Vengan al capítulo 10, verso 34, por favor. Que por cierto, aquí en este capítulo 10, hermanos, está el escritor, está describiendo las circunstancias de persecución que estaban viviendo los hebreos. O sea, los receptores originales de este libro eran gente que no solamente tenían este dilema y esta situación, este conflicto mental, religioso, interno, de que se querían aferrar a su antigua religión, ya eran cristianos. El problema era que siendo cristianos querían aferrarse a la religión y hacer una mezcla
mezclar su religión antigua con el cristianismo, porque decían, bueno, el cristianismo sí, claro que sí, creemos en Cristo, pero tampoco queremos abandonar aquello. Entonces querían hacer una mezcla. Es como la gente de hoy, los evangélicos de hoy, hermano. Sí, aceptan al Cristo, pero no queremos abandonar tampoco nuestra vida vieja, no queremos abandonar nuestra música, no queremos abandonar nuestros métodos, nuestras tradiciones, nuestras estrategias. Pero hay que abandonarlo todo. Porque Cristo es todo. Si no abandonamos todo, hermano, no podemos tener a Cristo y lo nuestro. Cristo y nuestra tradición. Cristo y nuestra religión. Cristo y nuestros conceptos. No. Es solamente Cristo. Cuando el Señor se manifestó, cuando se oyó la voz en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración, estaba Moisés y estaban Elías. Y Pedro dijo, hagamos unas tiendecitas de campaña, nos quedamos todos juntitos. Y la voz del cielo dijo, no, solo él. Este es mi hijo amado. A él oí. Y Moisés y Elías desaparecieron. Se quedó solo el Señor Jesucristo. Tiene que ser solo el Señor Jesucristo. Él es nuestra salvación, Él es nuestra vida. No podemos descuidar una salvación tan grande. Bueno, en este capítulo 10, el escritor está describiendo las circunstancias difíciles, por cierto, terribles, que estaba atravesando el pueblo hebreo, estos cristianos hebreos. Vean ustedes conmigo, dice verso 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste un gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Notan ustedes allí? Mejor, de nuevo, algo mejor. Como lo que el Señor Jesucristo hizo es mejor, sus promesas son mejores, su pacto es mejor, su ministerio es mejor, y Él es superior a cualquier profeta, a cualquier apóstol, a cualquier personaje, a cualquier institución. Él es superior. Pues Él nos ofrece también, dice el escritor, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Verso 34, capítulo 10 del libro de Hebreos. Mejor y perdurable herencia en los cielos. Pero se lo está diciendo a gente, hermano, que lo ha perdido todo. Se lo está diciendo a gente que ha sufrido el despojo de sus bienes, que han caído presos, que han sido hechos espectáculo, que han padecido vituperios, tribulaciones, persecución, han sido despojados, han sido perseguidos. Pero ustedes tienen algo mejor y perdurable, porque esto es el producto de un Salvador superior. Capítulo 11, verso 16. Veamos del verso 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. Aquí está hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Se murieron, dice, sin haber recibido lo prometido. Es decir, murieron sin haber llegado a ser dueños de la tierra. Dios les prometió la tierra y se murieron y no la tenían todavía. La vieron, pero no la poseyeron. Murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo miraban de lejos, dice. Y lo creían y lo saludaban y lo confesaban, que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. ¿Saben ustedes, hermanos, que Dios le prometió la tierra a Abraham? Y cuando Abraham le preguntó si me vas a dar la tierra, Dios le dijo, sí, te la voy a dar, pero dentro de 450 años. Tú te vas a morir primero. Muérete. Tranquilo. Y dentro de 450 años, tus descendientes la van a poseer, pero primero van a ser esclavos 400 años en una nación ajena y después yo los traigo de regreso. No te preocupes. Así que no te preocupes, hermano. Quizás te tengas que morir.
y muera sin haber recibido las promesas. Pero la gran promesa, esa no va a fallar. Puede ser que las promesas de aquí de la tierra, lo que tú esperas, tus sueños, la resolución de tus problemas o de una enfermedad o de una situación que tú quisieras que se resolviera, no se resuelva, pero tú tienes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y estos, dice, murieron sin haber recibido las promesas, pero ve la actitud que ellos tenían. Dice que ellos lo miraban de lejos, lo creían, lo saludaban y confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. En otras palabras, todo el que verdaderamente conoce a este Salvador, todo el que verdaderamente tiene esta salvación, anhela algo mejor que lo que esta tierra nos da. Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Más adelante acá en el libro de Hebreos también, verso 35, habla de una mejor resurrección. Dice que por la fe muchas mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Hubo casos que las mujeres perdieron a sus hijos y los profetas los resucitaron. El Señor Jesucristo resucitó a un niño, también se lo dio a su madre. Pero otros, dice, no recibieron esa resurrección, fueron atormentados y no aceptaron el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Es decir, todo es mejor, todo es superior, esta salvación es superior. No hay nada más grande que esta salvación, hermanos queridos. No hay nada, absolutamente. Y nosotros debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, adorarlo conforme al diseño de su palabra, no conforme a nuestro gusto personal, no conforme a nuestra preferencia, no conforme a las corrientes culturales o mundanas, no conforme al mundo evangélico como lo hacen en otras iglesias porque atraen muchos jóvenes, atraen mucha gente porque es más entretenido. No, sino conforme a lo que el Señor ha diseñado. Así lo debemos de adorar porque esto es lo mejor, no hay otra cosa mejor. Es una salvación tan grande. ¿Cuánto aprecias tú tu salvación? ¿Cuánto aprecias tú? ¿Te has dado cuenta de lo grande que es el autor de esta salvación? ¿Te has dado cuenta de cuán maravillosos son los mensajeros también que Dios ha usado? Y cuán maravilloso es el mensaje y el contenido de esta palabra que ha venido a través de los siglos y a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta? ¿Lo aprecias? ¿Cuánto lo aprecias? Los hebreos, hermanos, tenían la tendencia a menospreciarlo. Se estaban comportando como niños. Pablo les dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Sois como niños, un cristianismo infantilista. En eso estaban cayendo los hebreos. En eso está cayendo el mundo evangélico de nuestros días. En un infantilismo ofensivo para Dios y dañino, perjudicial para sus almas. Los hebreos, hermanos, eran infantiles por su incredulidad, por su menosprecio a la palabra, por su sobreestima de la tradición. Sobreestimaban su tradición. No tengas tanta estima. Ustedes oyen a la gente en la calle que dice, yo voy a morir con la religión de mis padres. No se quieren separar emocionalmente de la religión de sus padres. Muchos están en iglesias donde saben que no se les está predicando la verdad, pero siguen ahí por cuestiones emocionales. No se despegan. Porque ahí están sus amigos, porque ahí está su papá, porque ese pastor es tan lindo, ha sido tan lindo, pero te está predicando mentira. Esto le estaba pasando a los hebreos. Que no te pase a ti. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Es una insensatez. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, dice, delante cuyos ojos Cristo fue claramente presentado como crucificado. Ustedes saben, ustedes entienden por qué son tan insensatos. Están menospreciando una salvación. Eso le estaba pasando a los hebreos. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, es que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero no hay ni los ángeles. Si viene un ángel y les predica otro evangelio, anatema. Si venimos nosotros y predicamos otro evangelio, anatema. No lo reciban. Esto es superior. No podemos descuidarlo. No podemos descuidarlo. ¿Lo descuidas tú, hermanos? ¿Lo descuidas? Ten cuidado. Cuidado con aferrarte a tus preferencias, sean religiosas o mundanas. Cuidado con perder de vista lo grandioso de tu salvación. Y en medio de las aflicciones y de las angustias y de las pruebas y de las dificultades y las apreturas de la vida que a veces vienen de una manera cruel sobre nosotros, hermano, porque vivimos en un mundo caído y las desgracias nos azotan sin misericordia muchas veces. Llegan a nosotros las tragedias, situaciones difíciles. Refúgiate en la grandeza de tu salvación. Mira que estos hebreos, hermano, habían perdido, habían sido despojados de sus bienes, habían sufrido vituperios, tribulaciones, habían sido hechos espectáculo. El mundo se burla de esto, porque no entienden. Se burlaron de Cristo, lo mataron a los apóstoles, a los profetas, les sucedió lo mismo. ¿Por qué no nos va a suceder a nosotros lo mismo? Pero tenemos una salvación grande, grande. No podemos descuidarla. Refúgiate en Él. Y adorémosle, hermanos, en espíritu y en verdad. Démosle gracias, porque es grande lo que tenemos. No hay nada más grande que esta salvación maravillosa. Adorémosle no en la carne, adorémosle no en la emoción, no en la tradición, sino en espíritu y en verdad. Porque esta salvación es muy, muy grande.